Hola, me llamo Marta López y voy a hablar de la tipología textual y la traducción. Primero vamos a definir lo que es la tipología textual, después vamos a ver algunos ejemplos de tipos de textos y la dificultad que representan para el traductor. Primero voy a dar la definición de tipología textual que dieron Hatin y Mason y dice así: marco conceptual en virtud del cual pueden clasificarse los textos a partir de unas intenciones comunicativas que están, a su vez, al servicio de un propósito retórico global. Es decir, el discurso depende de la forma del mensaje y de la intención comunicativa. Los textos tienen asimismo un carácter pragmático, es decir, el proceso comunicativo, donde adquieren el sentido, también adquieren un carácter semántico o comunicativo, esto es el significado global del texto, y por último tienen un carácter sintáctico o estructural, es decir, que los enunciados que componen el texto siguen una estructura determinada. Respecto a las unidades que conforman los textos, nos encontramos con tres, que son el párrafo, el enunciado y la palabra. El párrafo o parágrafo hace referencia a aquellas unidades textuales que subdividen el texto. Los enunciados se refieren al acto de habla en sí mismo, y las palabras son las unidades con significado léxico o gramatical. Bueno, aquí podemos ver algunos tipos de textos que suelen clasificarse como textos literarios y textos no literarios. Y dentro de cada uno nos encontramos en el texto de los literarios tenemos narrativos, líricos y idiomáticos. En cuanto a los textos no literarios nos encontramos con argumentativos, publicitarios, expositivos o explicativos, normativos, instruccionales e informativos. Primero, los textos digitales. No lo consideramos como un género en sí mismo, sino más bien como un formato. Pero ya que este formato presenta algunas ventajas respecto al otro tipo de textos, hemos incluido una categoría diferente. Respecto a las ventajas que suponen este tipo de textos, nos encontramos con que pueden contener textos, imágenes, vídeos y audios. Es decir, que nos encontramos con una gran capacidad de almacenamiento, tenemos un fácil acceso a este tipo de textos, así como a su modificación, y por último también nos puede llevar a otras páginas web a través de los hipervínculos, lo que puede complementar la información que aparece en el propio texto. Respecto a los textos divulgativos, este género expresa emociones, preguntas, ordena al interlocutor. Nos encontramos con exclamaciones, con oraciones interrogativas, con coloquialismos en este tipo de textos. Sobre todo es fácil de ver en diálogos, cartas, conversaciones. También resulta fácil de comprensión para el lector, es decir, que no hace falta que el lector sea especializado en el tema para poder entender ese texto. Algunos recursos que utiliza son las aclaraciones, los ejemplos, las relaciones lógicas, es decir, que todo ello contribuye a que la lectura del texto sea mucho más sencilla por parte del lector. Las características de los textos literarios es que su principal intención comunicativa es estética. Por ejemplo, las novelas, los cuentos, pues todo eso persigue un objetivo mucho más estético que cualquier otro género. Es decir, que los textos literarios en general cuentan historias, sucesos, y respecto a los recursos que utiliza este tipo de texto nos encontramos con la abundancia del verbo en pasado, así como el uso de muchos conectores, es decir, que cuenta una historia ordenada con una secuencia lógica. También son relevantes los conectores temporales, es decir, como hemos dicho, habla en pasado la historia, entonces también hace mucha referencia estructural de la línea temporal. También son abundantes los verbos de acción ordenados en un sistema coherente. Y además hacen uso del diálogo, es decir, que los personajes que aparecen interactúan entre sí. También podemos encontrar en prosa o en verso
Depende de si es poesía o un texto, una novela, por ejemplo. Las dificultades que presentan los traductores a la hora de traducir este tipo de textos son que deben tener en cuenta las culturas del texto origen y del texto meta. Es decir, que una misma oración no tiene el mismo significado en una cultura que en otra. Entonces no se tiene que limitar a una traducción lingüística, sino también pragmática. El estilo del autor. Es importante que el estilo, es decir, la forma de expresarse de un autor, se conserve de una lengua a otra, ya que si no los lectores de otra lengua, de otro país, se verán perjudicados en ese sentido, perderían lo que es la esencia del libro original. Las bromas, los juegos de palabras también suponen un gran problema para los traductores, ya que cada cultura tiene sus propias normas a la hora de su propio humor, por así decirlo. Entonces, si nos encontramos con un juego de palabras, por ejemplo, una rima entre una expresión, no sabemos si es mejor traducirlo de manera literal, aunque se pierda la rima, o si no, optar por buscar otro juego de palabras similar en la lengua de origen, o sea, en la lengua meta. En cuanto a las rimas de la poesía, también supone un grave problema porque a la hora de traducir conceptos es fácil que en el otro idioma no suenen de la misma manera. Por lo tanto, también es muy difícil elegir si conservamos el significado original del texto o el traductor hace una poesía paralela, un poema paralelo que tenga sentido en la cultura del meta. El contexto cultural también es muy importante, así como la función estética del propio texto. Es decir, que las relaciones que existen en el momento histórico en el que se produce un texto es importante tenerlo en cuenta a la hora de traducirlo a otro idioma, porque la idiosincrasia de cada país también viene reflejada muchas veces sobre todo en los textos literarios, que hacen mucha referencia a la propia cultura o al sistema político de la época. Bueno, esto es más o menos lo que yo he dicho, que a unos cambios, unos traductores se ven obligados a cambiar el propio significado del texto debido a la posibilidad de realizar una traducción más o menos fiel de un idioma a otro. En cuanto a los textos científicos, esto ya forma parte de los textos no literarios. Tiene una función meramente representativa, es decir, describen la realidad tal y como es, sin ninguna función específica ni con la intención de modificar el pensamiento del lector. Simplemente analizan y explican fenómenos o conceptos del mundo que nos rodea. El principal objetivo también es hacernos comprender e enseñarnos algo del mundo que nos rodea. Para ello usan muchos conectores y ejemplificaciones, es decir, que se apoyan en hechos reales para verificar sus ideas principales. Nos podemos encontrar desde manuales hasta un examen en una universidad. Eso se puede considerar un texto científico, ya que pertenece a una rama en concreto. También destaca la modalidad neutra u objetiva, es decir, el escritor escribe el texto de manera en tercera persona, es decir, nunca da su punto de vista, ya que se supone que está planteando algo que pasa en la vida real. También nos encontramos en este tipo de textos la terminología, es decir, aquellas palabras propias de un gremio determinado y que solamente pueden conocer aquellas personas que han estudiado algo sobre el tema. En cuanto a las dificultades para traducir los textos no literarios, nos encontramos como acabo de decir, con los términos. Es decir, hay que ser muy precisos a la hora de transmitir un término de la lengua origen al término de la lengua meta. No vale hacer traducciones literales, sino hay que estar seguros de que el término se dice así en la otra lengua. También es necesario dominar el tema, ya que muchas veces podemos equivocarnos al leer una oración. Si pensamos que se refiere a algo que en un texto literario significaría una cosa, probablemente en un texto científico signifique otra. Por ejemplo, en los textos médicos, algo positivo, un análisis positivo, que un análisis de positivo
suele indicar que algo va mal. En cambio, en otro contexto, algo positivo siempre se entiende como que no hay ningún problema. También nos encontramos con las formas diferentes de apelar al lector y las estructuras y expresiones típicas según el texto. Es decir, por ejemplo, una receta de cocina, en inglés, la forma de dirigirse al lector es a través de imperativos. En cambio, en español se utiliza más bien las formas impersonales, porque el imperativo no hay costumbre de usarlo en este tipo de texto. Entonces, ese tipo de estructuras típicas de cada tipo de texto es necesario conservarlos. ¿Por qué es tan importante establecer los diferentes tipos de textos para la lingüística, para la traducción? Bueno, porque creemos que es necesario precisar las propiedades de los textos. Es decir, hay que tener claro a la hora de traducir a qué tipo de texto nos estamos enfrentando para así determinar de qué manera queremos traducirlo. Si queremos hacer una traducción lingüística, una traducción literal. Por ejemplo, ¿las propiedades textuales son universales? Pues hemos visto que claramente no, porque cada tipo de texto se rige por unas normas, porque por algo se diferencian por eso, porque cada texto tiene sus propias estructuras, sus propios métodos de escritura, incluso en el mismo idioma hay diferentes formas de escribir un texto. ¿Y las propiedades textuales son válidas para cualquier tipo de discurso? Pues claramente no. Depende de nuestra intención, la intención del lector, la intención del escritor, utilizará unas fórmulas u otras. También es importante definir las características discursivas, es decir, en qué consisten los textos y cómo están estructurados para elaborar una traducción lo más fiable posible. También se han observado los mecanismos textuales para su posterior traducción. Es decir, que si tenemos clara una estructura de un tipo de texto, en un futuro nos ayudará a traducir de manera mucho más automática, ya que sabremos establecer en nuestro cerebro cómo está escrito ese texto en otra lengua. Bueno, como conclusión, creemos que para llevar a cabo una buena traducción es necesario conservar las características del tipo de texto. ¿Cómo se consigue esto? Pues como hemos estado diciendo a lo largo de toda la presentación, hay que adaptarlo al tipo a la cultura a la que va a ir dirigido. Es decir, no vale con copiar la estructura del texto origen y trasladarla al texto meta, sino hay que tener en cuenta qué estructuras rigen ese tipo de textos en la cultura meta. También es necesario que el traductor domine las lenguas, así como las culturas. Es decir, es necesario que no solamente el traductor aprenda los idiomas, que también es una base muy buena, pero evidentemente las circunstancias pragmáticas y socioculturales también son importantes a la hora de traducir. Es lo que diferencia a un buen traductor de un traductor mediocre, por así decirlo. También vemos que la lengua debe adaptarse al tipo de texto y al lector. Es decir, en un texto literario no vamos a usar expresiones coloquiales, a no ser que el texto original lo use, pero en un texto científico también hay que cuidar muchísimo el lenguaje en ese sentido, porque en el momento en el que un término se ha traducido como un coloquialismo, se pierde la esencia del texto no literario. Y por último, es necesario reproducir fielmente el significado, la intencionalidad y la finalidad del texto original. Es decir, que si el lector del texto origen recibe todo eso, es decir, el significado, la intencionalidad y la finalidad del texto de manera natural, la función del traductor es hacer llegar exactamente estos tres parámetros al lector de la lengua meta. Porque los traductores tenemos puentes entre el lector, entre el traductor y el lector, entre el escritor y el lector. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para documentarnos sobre el tema.